pregunto, mira Luis, ¿y qué es lo que tenés? Fíjate que tengo en inventario zapatos, ropa y algunas otras cuestiones. Perfecto. Entonces quedamos en que le voy a prestar. ¿Qué pasaría si yo me quedo con la mercadería? Aunque yo le dé el dinero, ¿con qué va usted a vender si la mercadería la tengo yo? Entonces, para que usted me pague, lo que tiene que hacer es vender la mercadería, ¿eh? Entonces, no hay desplazamiento, es sin desplazamiento. ¿Por qué? Porque aunque garanticemos lo que yo le presté con la mercadería, esta se la va a quedar usted para venderla y pagarme la deuda. Entonces, Ah, ya, ya te eso, entendí. esto es lo que significa prenda sin desplazamiento, que la cosa prendada que se queda a favor del deudor. Sí, pues. Ah, ok, gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Yoli, A ver, Jeremy. fíjese que a mí me quedó duda desde la vez pasada que habló sobre que en concepto de préstamo alguien le daba a uno como garantía la factura. Ajá, Y me surgía la duda, en dado caso esa persona no me pagara el préstamo que le hice, ¿qué valor tiene la factura? O sea, para poder pediría yo las cosas o... claro. Vea, hablemos de la factura como un documento mercantil. La factura soporta dos cosas en particular, los bienes y lo económico. Cuando hablamos de esa parte, hablamos de que la ley habla de contrato, no específicamente en escritura pública, sino en contrato. Yo mencionaba que hay contratos de adhesión, contratos tipos, alguna variedad bastante grande de contratos y algunos podrían estar en escritura pública en el protocolo a cargo de un notario y otras no. Pero podría indicarse en el contrato como es una prenda, ¿verdad? Y regularmente cuando es una prenda que no, o sea, cuando de prenda, cuando la garantía regularmente no se puede especificar, concretizar como un vehículo, sino se habla de ropa, habla de zapatos en forma genérica, aún podría decirse que el acreedor va a tomar posesión de la ropa, por ejemplo, y si lo pactaron sería válido, porque las cosas muebles no identificables regularmente van a ser de quien tenga el dominio y se dan por la simple tradición, por la simple entrega. Yo considero que usted viene manejando y el carro que está manejando es suyo. ¿Por qué? Porque usted lo carga, ¿no? Entonces, por la simple tradición. Eso es en conjunto. Ok, muchas gracias, Lick. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Fíjese que yo creo que los otros compañeros todavía no se habían conectado porque estaban esperando a No, conectar. tengo Pero 70 conectados, Yeren. sí, pues todavía falta unos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Stephanie. Sigamos hablando de la pregunta que hizo Yeren. Vamos a suponer que él va y me empeña a mí, que decir yo, su anillo de graduación, con el entendido que si no me paga el anillo es mío. Y lo estamos haciendo verbalmente, ¿verdad? Y el contrato es válido. Termina Jeremy, te voy a dar 2 meses para que me pagues. Si no me pagas, el anillo es mío. Está bueno, Oscar. Estamos sabidos. Pasan 3 meses, 4 meses, y yo ya tengo mi anillo. ¿Por qué? Porque nunca me canceló. Tomé posesión de la cosa prendada, porque existía un pacto, un convenio, el cual habíamos estipulado de que si no había pago,
Entonces, el acreedor, en este caso yo, me quedaba con la cosa prendada. Eso podría existir con la mercadería. ¿Qué soporta una factura? Una factura también soporta dinero. Yo podría negociarla. Fíjate, Corina, de que yo tengo una factura que de Jeremy, que me prestó sobre mercadería, y me la endosó, yo la tengo. Yo no sé nada de negocios, pero yo me recuerdo que me contaste que una tu hermana que tiene un almacén. Preguntarle si no quiere la ropa, yo se la negocio. Yo lo que quiero es lo que le presté a Jeremy más intereses. Y si me dice que sí, negocio, vendo la factura cambiaria, la factura al por mayor. O simplemente voy, saco la mercadería, voy al almacén de depósito, digo, miren, voy a pagar los impuestos, voy a pagar el almacenamiento. Según este contrato, yo puedo hacerlo si hay incumplimiento, lo saco y vendo todo lo que contiene el furgón. Eso va a depender de los pactos, de los convenios que hagamos entre deudor y acreedor. ¿Algún otro que tenga alguna duda? Yolik, Luis, es respecto con lo de la medianería. diga. Em, yo estaba leyendo su libro que se llama Derecho Civil 2, Ajá. pero perdí la hoja en donde estaba que las ventanas son como que signos de la medianería. Porque, por ejemplo, aquí en mi casa, a la par, hay otra casa, pero tienen un gallinero justo encima de mi pared. Entonces se suele hacer bastante humedad y se pone toda negra. Pero no sé si nosotros también podríamos hacer una ventana de ese mismo lado. No, primero me habló de un gallinero y luego de una ventana. Ajá, o sea, el gallinero está pegado a nuestra pared, pero no sé si lo que ellos hacen está bien. Vea, la verdad es que no tendrían que utilizarla, principalmente si causando un daño. Cuando hablamos en el código dice que las ventanas y los huecos son signos contrarios a la medianería. Si usted abre una ventana, obviamente va a tener luz o vista de la otra propiedad, significa que la propiedad que la pared es suya, no es medianera. Usted puede utilizarla de la manera que usted disponga. Ahora, si la pared es medianera, como es copropiedad con su vecino, lo que tienen que hacer es cuidarla. ¿Por qué razón? Si el gallinero está produciendo humedad, está produciendo un daño, está produciendo un deterioro a la propiedad de ambos. Entonces podría solicitarle que quite el gallinero o que le eche cernido o alguna cosa para que no estropee la propiedad de ambos. Él va a decir lo más seguro, es que estoy usando la parte de mi casa. Aquí no hay parte de la casa. Aquí es un bien común entre dos copropietarios que dividen dos propiedades. Esa es la parte más importante Ah, ok, gracias. para servirle. Sí, porque sí, en invierno se pone bien negra por Claro, el gallinero de ahí. no, y la humedad arruina el blog, Sí, el ladrillo, todo lo arruina, pues. Y que le digo, lo más seguro es que hacer es que estoy usando la parte de mi casa. Es que no es la parte de tu casa. Es un bien que es de ambos. sí, pues, cabal. Ok. Licky, aprovechando esa de la medianería que preguntaba el compañero, me surgía una duda. Por ejemplo, si una persona viene y con su vecino construyen una pared medianera, ¿verdad? Ajá. O y vienen cuando venden uno de los dos vecinos vende la casa y se la vende a otra persona, cuando la otra persona viene y se da cuenta que están agarrando más de su terreno, pero en la compra pública ya aparece esa pared como que si fuera medianera, ¿se determina como medianera o pasaría a ser de la parte del terreno de la persona que está ocupada? Vea, es que me está hablando de dos cosas diferentes, Jared. Si usted y yo somos vecinos y en su terreno construimos entre los dos mitad una pared para que nos divida, esa pared no es medianera.
esa pared es suya. Es que miramos, yo invertí la mitad, claro, pero en su terreno. Y lo que está en su terreno es suyo, aunque yo haya puesto dinero. A la hora de enajenar la propiedad, va inmensa la pared porque está dentro de los límites de su propiedad. Ah, Es medianera porque divide dos heredades en forma exacta, ¿verdad? En la línea imaginaria donde pasa el límite de una de otra, hay una mitad de un lado y la otra mitad de otro. Esa es medianera. Pero si yo invierto en su terreno para construir una pared, fuere esta cual fuere, la pared es suya. Esa no es medianera. ok, ok, sí, entonces estaba confundiendo. Sí, me refería a que cabal esa parte, ellos pensaban que era medianera, pero no entendí, no sabían que estaban construyendo de un lado de los terrenos, no Ah, en realidad. entonces, no es realidad. Estaba aquí Luciano levantando la mano, perdone que no le di la palabra, Luciano. Dígame, Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Con una pregunta. dígame. Con lo del caso que expuso el compañero anteriormente, de lo de que están dañando la pared del vecino, ese tipo de demandas, ¿a dónde se podría hacer, licenciado? Porque yo Primero, supongo que se podría llegar a un arreglo entre vecinos, ¿verdad? por supuesto, eso sería lo más lógico y lo más prudente, llegar a acuerdo entre vecinos. Y si no se pudiera llegar a un acuerdo así con vecinos, licenciado, disculpe. Pensaría que administrativamente podría irse usted con el juez municipal o quien haga sus veces. Si es en un pueblo, regularmente algunos no tienen juez municipal, entonces el síndico primero o el síndico segundo, el que toma la característica de juez municipal, tratar la manera de llegar a un acuerdo con el vecino. Caso contrario, como ya no hay una parte administrativa, entonces va a la parte judicial. Ya puede demandar. Muy amable, licenciado. Muchas gracias por solventar mi duda. Para servirle, Luciano. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Andrés. Boris. Boris, perdón. Es que Una aquí consulta. tengo un... Eso de las Boris. paredes medianeras y todo eso ¿por qué motivos es que se hacen esas paredes? Porque según entiendo yo tengo mi terreno, yo voy a hacer mi pared del lado de mi terreno, no tengo por qué abarcar la mitad o un pedazo del terreno de la otra persona, ¿no? A ver, Por- Boris, fíjese que me está hablando de terrenos empoblados. Ajá, Hablemos de propiedades en edificios multifamiliares, por ejemplo, o hablemos de las colonias. Si, ujú, si su apartamento queda a la par del mío, podríamos hacer dos paredes, ¿no? Y cada quien tenga su pared, pero la pared que nos divide es una pared medianera. ajá. Igual sucede en las colonias. Hacen las casas, pero hay una pared que es común, desde donde termina el terreno hasta donde comienza, que llega a la calle. Regularmente la pared es medianera, no hay dos paredes, es una sola que está dividiendo a dos propiedades. Pero esas son ya las notificaciones son las que las hacen así. No es porque yo voy a hacer una pared y la quiero hacer medianera, ¿va? Porque No, si no. yo tuviera Usted, un terreno usted y voy a compra, hacer usted va a una residencial y compra lo que le están vendiendo. A menos que exactamente. usted diga, mire, yo voy a comprar, pero no quiero la pared medianera, quiero que me construya mi pared, ese es otro rollo. Sí, 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 es que eso me queda duda, ¿por qué las personas Se harían una recuerda que pared? cuando hablamos de cómo se constituye la copropiedad, dijimos que muchas veces es por voluntad de las partes. Y si usted compra un inmueble que tenga una pared medianera, usted está comprando o está aceptando que la pared divida dos heredades y que es común y copropiedad entre las dos partes. Exactamente, sí, esa era mi duda, o sea que ya vienen así las propiedades, ¿verdad? No es que uno quiera hacer eso, ¿verdad? No, así viene ya. Gracias, licenciado. Entonces, ¿quién sigue? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que mi duda es la siguiente. Me recuerdo que hubo en una clase un tema sobre que usted dijo que uno tiene un terreno, pero cabalmente pasa un río a la par y el río se pasa llevando los cercos y la plantación que uno tiene ahí.
y queda así como bajo agua la propiedad. Ujú. Pero ese pedacito no me acuerdo qué era lo que resolvía, si se perdía la propiedad o... Vamos a hablar, hablemos de Río Motagua. Río Motagua, cuando uno va al oriente, lo agarra desde ahí por Sanarate, un poquito adelante de Sanarate, se va con todo el río hasta donde uno llega, ¿verdad? Bueno, vamos a pensar que ahora con las últimas lluvias que tuvimos y huracanes, el río vino y creció de tal manera que se incrustó dentro de una propiedad. Originalmente la propiedad decía que el límite va a ser a mitad de río, ¿verdad? Y hay una medida, por supuesto, un azimut. Viene el río y abarca más de lo que normalmente tiene y se entra a la propiedad, se lleva los árboles, las plantaciones y ahí aún ahorita está crecido. ¿Hasta dónde llega mi propiedad? Hasta la mitad del río. Ya cuando ya no hayan lluvias y comience ya la parte de verano, las aguas van a bajar y van a retroceder hasta la cuenca que normalmente utiliza el río. Y esa parte, bueno, la va a dejar piedra y lodo, pero sigue siendo suya, ¿verdad? Y va a llegar su propiedad hasta el límite que dice el registro de la propiedad. Bueno, y por ejemplo, si un dado caso ya no regresara a su normalidad el río y, Su propiedad sigue estando a la misma, al mismo límite original. y por ejemplo, si yo quisiera desviar el río para aprovecharme de esa agua, ¿habría Mire, algún problema? si es de los cañeros de Pantaleón, de Madre Vieja, de Santa Ana, de San Diego, que hacen lo que les da la gana, puede hacerlo. Caso contrario, tiene que pedir los diferentes permisos necesarios a diferentes instituciones. Es que le comento, Lick, de que yo trabajaba para una empresa que distribuía bobinas de polietileno, que estas servían para pues, echar agua pura. Entonces Mm, yo fui a un lugar que de Tacisco y cabalmente pues el propietario del negocio tenía la par del río y decía él que una parte del río le pertenecía. Entonces él tenía el derecho de desviar cierta cantidad de agua para su beneficio y vender el agua, ¿verdad? Solo la purificaba. Entonces, por eso me quedé el duda. río no es del propietario, tiene un límite donde abarca el agua de la propiedad, pero el río no es suyo, el río es público. Ujú. Sino la propiedad llega a determinado espacio de donde está el agua, donde está la tierra, aún dentro del río. Pero eso significa que donde está el límite para dentro es de él y lo demás no, no, el río no es de él, el río es público. Entonces, Si por lo lo tanto, desvía, no podía hacer el desvío de agua, no, ¿verdad? es ilegal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Daniel José? Lick, fíjese que yo tenía una duda en la propiedad horizontal del Dígame, artículo 532, donde permítame, establece, lo voy a buscar, permítame. bueno, Ya lo encontré, dígame. sobre el piso, departamento y habitación, y también sobre el artículo 333 de la propiedad singular y condominio. No sé si me los podía explicar los dos. En el artículo que dice piso, departamento, habitación. Se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitación construidos en un mismo plano horizontal. Pensemos en un edificio. Nosotros decimos niveles, ¿verdad? Cada nivel es un piso. En cada piso hay 10 apartamentos que pertenecen a 10 personas. Dentro de cada apartamento hay habitaciones que le son propias al dueño del apartamento. Eso es lo que significa. ¿Por qué esa es la división? El piso o el nivel es uno. Los pasillos, las gradas o algunas áreas que son comunes, todos los condóminos son copropietarios. Dentro del apartamento podría estar construido, por ejemplo, de ladrillo o de bloc, o podría estar construido de tabla yeso. Si está construido de cemento o de algún material,
fijo, no lo puede reformar. Por eso se especifica cuáles son las habitaciones y cuál es la ubicación de cada una de ellas. Si fuere internamente de tabla y eso, le dan la posibilidad a usted de reformarlo una vez avise cuál va a ser la reforma. Eso significa. El artículo siguiente dice propiedad singular y condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos de las partes comunes del total. Vamos a pensar que usted compra un edificio de 5 niveles y los dueños somos Jeremy, usted, Corina, Lilian y yo. 5 niveles, 5 propietarios. Usted es dueño de su piso, pero de que le corresponde propiamente a su departamento y dentro de su apartamento a las habitaciones. Pero obviamente, si Jeremy está en el 5.º nivel, Corina en el 4.º nivel, Lilian en el 3.º, yo en el 2.º, y usted en el 1.º, usted también es copropietario de las gradas y los pasillos de los demás niveles hacia arriba, no solo nosotros, porque son áreas comunes. Entonces, propiedad singular, su piso y sus habitaciones, pero en condominio, todo lo que es común a todos los condominios. Eso significa. Gracias, Lick. Y la última pregunta. Cuando usted nos explicaba lo de la propiedad horizontal, surgió una duda de una compañera, creo que era, sobre si se podían únicamente cerrar un piso, como sería el 5.º piso, si se podría cerrar completamente. No, porque es común a nosotros. Cuando se llama el nivel que le correspondía en este caso a Jeremy. Él no podría cerrar las gradas del 5.º nivel. Cuando se hizo la escritura pública, si busca usted el artículo donde dice debe constituirse en escritura pública, que es el artículo 531, indica que debe explicarse en forma detallada medidas y colindancias de todas las partes que son propiedad singular y partes que son copropiedad de los condominios. Entonces, esas gradas son parte del condominio. Gracias, Lick. Lilian, Lucrecia. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Disculpe la molestia, tengo un poco de confusión con respecto a lo que es la factura cambiaria. Ese documento es el que me puede servir a mí para que me otorguen un crédito, según entendí, ¿verdad? Sí. Ok, pero esa factura, ¿qué demuestra? ¿Que yo tengo el producto o que a mí me deben ese dinero? No. Estamos hablando de dos cosas diferentes, Lilian. Si usted es la dueña de la factura, usted demuestra que es propietaria de los bienes que soporta la factura y la cantidad de los bienes. Si usted la va a grabar y me la endosa a mi favor, yo lo que tengo es una garantía de que le presté dinero y usted garantizó pagarme con lo que soporta la factura. O sea que yo no puedo hacer uso de ese mobiliario, digamos. Si yo soy el acreedor, no. Ajá. ¿Y cómo hago yo para comercializar lo que compré con esa factura y poderle pagar a usted? Recuerda que leímos en el artículo de que usted tiene el control sobre todos los bienes. Es más, si tiene que dar el aviso al almacén de depósitos, si está todavía en aduana, para poder usted sacarla y pagar sus impuestos. Sí. Usted lo vende. Usted viene y lo vende. Ahora, pero usted soporta, usted me prestó una cantidad sobre una factura, que es una prenda sin desplazamiento. Pero también leímos un artículo que dice que si a la hora de pagarme usted ya no tiene los productos con los cuales me garantizó, me garantiza con los que tiene actualmente, porque van a suplir los otros. Toda vez yo no le pague el total de esa factura. Claro. Y si en todo caso no me lo paga, existe un saldo insoluto que me debe pagar con otros bienes. Que se soporta con lo demás. Ok. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Licenciado, disculpe. Entonces, en este caso, en sí, la factura lo que otorga el valor es la cantidad que está reflejada en ella. Aunque la mercadería se mueva, aunque los bienes se muevan, digamos, si en este caso fueran bienes comerciales, productos que debo de vender para poder pagar mi deuda, mi compromiso de pagar es la cantidad que se detalla en esa factura, aunque no sea con los mismos bienes.
aunque no sea con los mismos bienes, sino es el valor. Ok, Pero la gracias. factura, como me preguntaba Lilian, soporta dos cosas, un valor económico y los bienes que están dentro del valor económico. Otra vez, Gracias, Jeremy. mi amor. Dígame, Jeremy. Lick, de la duda que derivaba el compañero Daniel de la propiedad horizontal, me surgía una duda. Y si en dado caso no está estipulado, por decirle, está el pasillo y a la par del pasillo, entre el pasillo y el cuarto, un cuarto en el quinto nivel, por decirle, o un apartamento en el quinto nivel, hacen un balcón. No se lo van a inscribir, Jeremy. Para Ah, comenzar, no se lo van a inscribir. Cuando se ah, inscriben propiedades horizontales, aparte de la especificación propia que hay que hacer de cada espacio singular y en condominio, hay que presentar planos. El plano del inmueble, el plano de las plantas, de la planta, el edificio, de cada planta en particular y de las partes comunes. Si no, no se la aceptan. ok, o sea que no puede quedar nada ambiguo, por decirle, por No, algún caso. No en podría. ningún caso. Perfecto, muchas gracias. A ver, sigamos. Jeremy, Wendy, Karina. Gracias, Lick. Solo con una consulta, no sé si usted me podría ampliar o dar un ejemplo sobre lo que es el derecho de tanteo, creo que era. Claro, en la copropiedad encontramos que los condóminos tienen un derecho que les es propio a ellos. Vamos a suponer que 5 de nosotros somos copropietarios de un bien y yo ya no quiero estar en copropiedad y quiero venderlo. Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle a mis copropietarios, a los que están conmigo en copropiedad, miren mucha, yo quiero vender mi parte alícuota. ¿Quién me la compra? Ellos son los primeros llamados a comprar la cosa en copropiedad que me corresponde a mí, esa parte alícuota. Ellos ejercen su derecho a tanteo. Yo no puedo ir de primas a primera a vendérsela a un tercero, es decir, a alguien fuera de la copropiedad, porque se podría declarar nulo aquel negocio, porque primero es el derecho de tanteo, es el derecho primario que ejercen los copropietarios. Esa es la respuesta, Wendy. Muchas gracias. Dígame, Daniel José. Lick, otra duda en el artículo 741. De modo que se puede extinguirse el usufructo. 745, impedimento temporal. Ujú. El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo, ni da derecho a exigir indemnización del propietario. Explico. Cuando hablamos de caso fortuito y fuerza mayor, es cuando un hecho es imputable al deudor o imputable a la naturaleza. Ahora bien, yo no puedo dejar de indicar que dejé de pagar porque me dio COVID. Eso no es imputable. Mi obligación es pagar, tenga o no COVID. O fíjese que no le pude pagar porque fíjese que llovió mucho, se cayó el puente de hamaca que iba de una aldea para otra. Esa fuerza mayor no es imputable al acreedor. Usted debe de cumplir y hay muchos mecanismos para hacerlo. Eso no es impedimento para cumplir con su obligación. Ok, gracias. Lick, usted también nos hablaba sobre las acequias. Sí, Allá por Moyuta, creo que dijo usted. así se llama la sequía, que está entre Jutiapa y Achuapa. Dígame. Ajá, usted nos había dicho que de un río subían para hacer como una laguna en la parte de arriba y que bajara agua. Ajá. Pero si alguien se oponía y habría un mayor derecho, ¿se podría hacer en otra parte o no? No, mire, yo me puedo oponer. Lo único que examen el derecho, si yo me opongo, tiene que justificarse mi oposición. Una cosa es que nosotros en una reunión digamos el problema, no, aquí digo el problema, pero doy la solución.
no es oponerme por oponerme. En el derecho no. En el derecho me opongo justificando por qué me opongo y tratando de dar una solución. Esa es la gran diferencia. Gracias, Lick. Josué Israel, dígame. Buenas noches, licenciado, gracias. Solo respecto al derecho de tanteo que usted estaba mencionando hace unos minutos, ¿esto también aplica para las sociedades mercantiles, es decir, para las partes accionarias o algo así? No siempre, Josué. Vamos a ver que aquí hay cosas diferentes. Si vemos, se llama las sociedades accionadas o de capitales, cada uno de los socios es dueño de la parte que aportó. No son copropietarios de la persona jurídica o de la empresa, sino tienen una porción de acuerdo a la cantidad que cada quien invirtió. Las acciones, como son bienes muebles, pueden ser vendidas o enajenadas a cualquier otra persona. Lo que hay que hacer es dar aviso a junta directiva, al administrador o al gerente general para que hagan el trámite, para que lo apunten en el libro de sociedades. Pero es el derecho mercantil, no me lleve para allá, por favor. Sí, perdón, perdón, licenciado. Solamente Vaya, que justo traía esa duda ahí, como usted lo estaba mencionando, pero gracias. para servirle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué puso? Fíjese, Lick, que a mí me mandaba, mi papá un día estábamos oyendo cabal su clase en sucesor, en los procesos estos donde usted decía que los padres, si le querían heredar a sus hijos, solo les dieran con, ¿cómo se llama esto? Como usufructo perpetuo a los padres. Vitalicio. Vitalicio es, perdón. Eh, Él me enviaba un video que encontré en internet que decía que era mejor ponerlo por, ¿cómo se le llama esto? Como como una entidad social para que ellos no les puedan quitar por un mal divorcio, algo así. Un fideicomiso. Por un fideicomiso, correcto. Pero es que se me confunden los nombres. Miren, yo hay cosas que no menciono en principio porque no son de mi clase. Voy a explicar someramente lo que está diciendo Elena porque me lo preguntó. El Perdón, no fideicomiso, sabía que no cuadraba con eso. el fideicomiso es un contrato mercantil en donde una persona, el fideicomitente, le entrega a una entidad bancaria la administración de sus bienes para que el beneficiario, el fideicomisario, reciba de la administración de la entidad bancaria una cantidad de dinero por cierto tiempo. Ahora, el fideicomiso tendría que ser de mucho valor para que una persona pueda hacerlo. Ahora bien, en el derecho existen 1000 salidas y 1000 salidas legales. Va a depender de las necesidades de las partes y de la seguridad que quiere, en este caso, el causante de sus bienes después de su muerte. ¿Qué es lo que él quiere hacer con sus bienes? Porque podría dejarlo, por ejemplo, el fideicomiso, para que el fideicomisario, el beneficiario, reciba una cantidad en calidad de legado condicionalmente solo por cierto tiempo, que se llama demostrazione. Pero eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana que vemos clase, lo vamos a ver. Entonces, va a depender de las circunstancias y del interés que tengan las partes. Hasta ahí lo puedo Claro, decir. sí está astral eso. Gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Miren, muchachos, en lo que piensan, Derecho Civil 2 es algo así como en la preprimaria, cuadritos o triangulitos 2. Esto es juego. Estas materias todavía son de a mentiras. Todavía ni siquiera han llegado a la parte donde uno tiene que pensar. Esta es la parte donde la estamos probando realmente. Todavía no han llegado a la mejor parte. Desen su tiempo. Todavía están saliendo de la preprimaria. Cuando salgan de estos cursos van a saber por lo menos las vocales y poner su nombre y mamá, papá, Loma, m- papá ama a Lolita. Eso están aprendiendo en esos cursos nada más. Falta todavía que aprendan no solo a leer y a escribir, sino que ustedes solitos hagan el libre de Pepe y Polita. Todavía les falta, de su chance.
¿Alguna otra pregunta? Licenciado, disculpe, esto es con respecto a su clase. La otra semana terminamos exámenes. ¿Usted nos va a dar clases o hasta la próxima nos conectamos con usted? El martes se examinan conmigo y el jueves tienen examen de Derecho Penal. No les voy a dar clase estando en examen, ¿verdad? O sea, que como que sería muy injusto que aparte son matados, apaleados. Entonces, periodo de exámenes. En mis periodos, vayan a su examen. Entonces comenzamos la siguiente clase. Vamos a comenzar con todo lo que es el derecho sucesorio. Les voy a mandar la próxima semana, permítanme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hojas completas les voy a mandar del derecho sucesiones. Está toda la parte del examen final. Yo voy a ir dando mi clase institución e prostitución. Ustedes ya van a tener todo el contenido de las sucesiones. Es decir, van a tener del artículo 915, creo que es. Van a tener del artículo 917 hasta el artículo 1200. Permítame. Van a tener en esas 7 hojitas todo lo que es el examen final, que es del artículo 717 hasta el 1123 y del artículo 915 al artículo 1 o del artículo 1 al artículo 915 y en hojitas del artículo 917 al 1123. ¿Qué es lo que quiero decir? Para poder hablar de sucesiones tengo que hablar de persona, de familia. Persona significa todos los atributos de la personalidad: nombre, estado civil, nacionalidad, domicilio, capacidad y patrimonio. Para hablar de patrimonio necesito hablar de bienes, todo lo que hemos estado viendo en este semestre, desde el primer día hasta el día que terminemos con esto de la prenda. Entonces, para poder dar sucesiones tengo que repetir los 2 cursos de Civil 1 y Civil 2 que hemos llevado. Yo les voy a mandar la parte primaria, que es del artículo 917 al 1123. Voy a explicar y conforme vaya explicando voy a remitirme a todos los artículos que hemos visto desde el primer día de clases de enero hasta el día de hoy. Y ya van a ver lo astral, como dice Jeremy, que es el derecho civil. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay preguntas, me despido. Voy a cenar para comenzar el otro periodo. Entonces, les deseo muchos éxitos. Aquí no se vale la suerte, solo éxitos. Muchos éxitos. Lean mucho, por favor. Y en lo que yo pueda servir, estoy para servir. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches.